Hola gente, ¿cómo estamos? Me alegra mucho poder estar aquí con ustedes en esta mañana, una mañana de celebración, mañana donde el Espíritu Santo pues nos ha tocado, nos ha llenado de vida, nos ha dado aliento para seguir adelante. De verdad que para mí es un gozo, es una alegría poder estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo, digamos, estos momentos en el que Dios a través de su palabra nos puede dar aliento, nos puede dar ganas, fuerza para poder seguir adelante. Y yo creo que el mensaje de hoy, que está muy ligado a la irrupción del Espíritu, va a ser un mensaje acorde a nuestras necesidades, acorde a lo que estamos viviendo hoy, a la realidad que estamos pasando hoy. Así que yo quisiera que si tú te encuentras allí en tu casa, puedas por un momento abrir tu Biblia, ¿ya? Ir a ese legendario texto bíblico del Pentecostés. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Hechos, capítulo 2, versículo 1. Si tienes allí tu Biblia, sería bueno que pudieses abrirla y pudieses leerla conmigo. Dice el texto bíblico de la siguiente manera. Dice: cuando llegó el Pentecostés, el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada una de ellas, sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos, dicen así, o varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Muy bien, quisiera que en este momento pudiesen cerrar tus ojos ahí conmigo y decir: Señor Dios, te damos gracias por este momento que nos has dado, Señor, por esta circunstancia en la que nos has colocado. Señor, porque posiblemente cada una de las situaciones en nuestra vida deben enseñarnos algo, y posiblemente esta nos estará enseñando algo más, Señor. Yo te pido, Jesús, que este momento pueda ser especial para cada uno de los oyentes hoy aquí conectados, Señor, que este mensaje pueda llegar a su corazón, Dios, y pueda avivarlos, pueda mantenerle esa llama encendida, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bien, la irrupción del Espíritu. A mí me llama mucho la atención que nos encontramos, en este preciso momento nos encontramos en una de las fiestas más importantes de los judíos. Se llama la fiesta de Pentecostés. En esta fiesta de Pentecostés se celebraba exactamente la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ya se celebraba que el pueblo de Israel había salido de Egipto y había en el desierto, había construido una alianza entre ellos y Dios. Es decir, la fiesta de Pentecostés precisamente era para recordar que el pueblo había tenido en el Sinaí junto con Moisés una alianza, un pacto entre este pueblo y Dios. Y esa alianza se resumiría en: yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Yo seré tu pueblo y tú serás mi Dios. Esa alianza los unía, esa alianza los mantenía unidos. Y el pueblo celebraba esta fiesta cada año, ¿cierto? Celebraba esta fiesta cada año, tratando de recordar esa alianza, tratando de recordar que no era un pueblo común y corriente, era un pueblo que tenía un pacto de amistad con ese Dios, un pacto de relación con ese Dios. Y cada vez se recordaba esta fiesta de Pentecostés. Se celebraba exactamente como dice la misma palabra, Pentecostés. Se celebraba 50 días después de la Pascua.
Porque la Pascua era el día donde ellos habían comido, donde habían estado comiendo el cordero, ¿cierto? Para luego al día siguiente salir de Egipto, salir de la esclavitud. Es decir, lo que ellos iban a recordar era quién los había liberado y por qué los había liberado. Entonces lo recordaban exactamente con un acto impresionante. Ellos habían tenido semanas anteriores un tiempo de siembra. Ellos habían tenido un tiempo de siembra y luego de estos 50 días ellos iban a recoger los frutos de esta cosecha. Ellos iban a recoger los frutos de esta cosecha, del cual iban a compartir en casa entre todos, y asimismo, luego de haber compartido en casa, iban a ofrecer los primeros frutos, la primicia de aquellos frutos a Dios. Todos sabían que esta celebración era una celebración de fiesta. Todos sabían que esta celebración era una conmemoración donde se juntaban familiares, donde se juntaban las familias más cercanas en casa. En casa era donde se celebraba el Pentecostés. En casa era donde compartían, donde oraban, donde se abrazaban, donde estaban juntos. Cada vez esta familia, las familias se encontraban en casa celebrando el Pentecostés. Todos sabían que este era un ambiente festivo. Era un ambiente festivo, 50 días de la Pascua. Sin embargo, 50 días antes, ¿cierto? Jesús había muerto. En aquella Pascua, Jesús había muerto. En este Pentecostés había sido diferente para estos discípulos, porque 50 días Jesús había muerto. Jesús lo habían asesinado prácticamente. Lo habían torturado y lo habían asesinado. Y 50 días después, esta Pascua sería diferente. Porque esta festividad no podían celebrarla con su maestro. El maestro sí había resucitado. Ellos ahora tenían un mensaje que darle al mundo. Jesús murió y resucitó. Este mensaje estaba ahí con ellos, pero ellos lo mantenían en secreto. Cada vez se reunían, cada vez en la casa, pero en secreto. En la casa, pero con miedo. En la casa, pero viviendo circunstancias muy difíciles. Viviendo quizá la incertidumbre de no saber qué hacer. Jesús, la vez que se les había aparecido, antes de ascender, les había dicho, mira, vayan a Jerusalén y enciérrense en la casa y esperen la venida del Espíritu Santo. Pero ellos no entendían muy bien de qué se trataba esto. Así que estaban celebrando el Pentecostés, ¿cierto? Celebrando exactamente los frutos de aquella liberación. Celebrando que aquel momento pascual les había dado la celebración. Y a mí me llama mucho la atención que el autor Lucas haya colocado exactamente este suceso en medio de la Pascua y 50 días después, es decir, entre la Pascua y el Pentecostés, diciéndonos que Jesús realmente se había ahora hecho el Cordero Pascual. Jesús sabía que el acto de muerte y resurrección de Jesús se convertiría exactamente en el acto pascual, en el acto en el que Jesús nos había libertado y que ahora había que celebrar. Ahora había que celebrar que ahora este nuevo pueblo, esta nueva gente que estaba reunida en una casa, ahora sería el nuevo pueblo con Dios. Jesús había restablecido ese pacto de amistad entre este nuevo pueblo y Dios. Curioso porque me llama la atención que Jesús en algún momento les dijo, vayan a la casa y esperen al Espíritu Santo. ¿Esperar qué? ¿Qué va a suceder luego de esto? La incertidumbre los agobia. Y sí, parece que no, pero la frustración en algunos de ellos era evidente. No sabían qué hacer. Tenían un mensaje, pero ahora ¿qué hacemos? Yo no tengo ganas porque yo no sé si al salir de este lugar posiblemente alguien pueda asesinarme. Yo no sé si están planeando, porque esa era la incertidumbre. Estaban prácticamente en Jerusalén, pero en una cuarentena obligatoria. Estaban en esta cuarentena obligatoria, en la casa, encerrados, con miedo, con incertidumbre, sin saber el futuro, sin saber qué iba a pasar, sin observar el panorama de lo que podía ocurrir, simplemente encerrados cumpliendo algo que Jesús les había dicho. Vayan a la casa y esperen al Espíritu Santo. Qué difícil. Qué difícil había sido para los discípulos estar en casa y no saber qué era lo que estaba pasando. ¿Qué podía pasar afuera? ¿Qué podía ocurrir afuera? No tenemos ni siquiera la valentía para poder ir y hablarles de este nuevo mensaje. No lo sabemos porque estamos encerrados y posiblemente afuera. Sí, porque posiblemente afuera hay gente que está esperando que alguno de nosotros salga para poder delatarnos, para poder buscarnos, torturarnos y asesinarnos así como lo hicieron con nuestro maestro. Triste, pero los discípulos se sentían en este momento en una encrucijada. ¿Qué hacer? Tenemos un mensaje, pero tenemos que estar en casa.
Tenemos que cubrirnos aquí en casa esperando algo. ¿Esperando qué? No sé. Pero Él nos dijo que nos encerráramos porque había algo que se llamaba Espíritu Santo que nos iba a visitar. ¿Qué va a hacer eso? ¿Qué es lo que va a pasar luego de esa visita? ¿Qué es lo que va a suceder luego de esta visita? Ellos no sabían. Y sí, como les dije, el fracaso parece evidente. La situación de temor es evidente en estos discípulos. Los discípulos estaban llenos de miedo, de dificultades, de no saber qué hacer. No saber qué hacer porque estaba el miedo a si salir y luego de salir, ¿qué iba a suceder? El futuro era incierto. La situación era cada vez más difícil. Encerrados en casa, ¿pero qué? Estamos aquí celebrando un ambiente festivo. Todo el mundo en casa celebrando, contentos porque están en casa. Nosotros nos ha tocado estar aquí por mucho tiempo. Esta celebración duraba 7 semanas, imagínense. Y esta parece ser la última semana. Esto parece ser el último día de aquella festividad. Y estaban los discípulos. Nada había ocurrido. El Pentecostés está a punto de culminar. El sol está a punto de caer. ¿Qué va a suceder ahora? Nos encontramos en casa, encerrados, en medio de la incertidumbre, el miedo, el temor, la adversidad. ¿Qué va a suceder ahora? Quizá tú estás encerrado en casa. Y te ha tocado pasar por algo parecido a los discípulos. Encerrados en casa, ¿esperando qué? Esperando que algo suceda. Posiblemente con miedo de poder salir, de no saber qué va a suceder en el mañana. Quizá tú has estado en el momento más difícil y oscuro de tu vida, así como este momento, que a pesar de que Jesús se les presentó luego de su resurrección y que ellos vieron ascender a Jesús, el miedo no se les había quitado. Porque la persecución era evidente, porque la persecución era clara. Ellos sabían que la gente podía buscarlos y asesinarlos. Así por eso estaban encerrados en casa. Y aunque todos estuvieran encerrados en casa, aunque todos estuvieran en el mismo sitio, no era igual el sentimiento de aquellos que estaban celebrando el Pentecostés a estos que estaban encerrados orando y tratando de tener fe y esperanza, tratando de alentarse, de sentirse fuertes. Era imposible poder tener ese sentimiento que tenían otros en el mismo Pentecostés. Quizá tú eres ese discípulo encerrado en casa, pero el sentimiento tuyo es diferente al sentimiento de otros que están encerrados también. Quizá ellos celebran, pero tú no. Quizá tú quedaste sin dinero, quedaste sin empleo, quedaste en la ruina, ni siquiera tienes ayuda del Estado. La situación es cada vez más difícil. Y estos discípulos estaban encerrados sin saber qué sucedía, sin saber qué pasaba. Ahí encerrados en su terrible desesperanza, sabiendo que habían pasado días después de la ascensión de Jesús y estaban esperando algo que no sabían si realmente sucedería. Y ese era el último día. Parecía que era el último día. Sin embargo, sí, en medio de la dura, larga y agotante espera en casa, del encierro transitorio pentecostal, hubo un hecho que marcó la historia de la iglesia. El Espíritu Santo irrumpe para liberarlos del miedo y del temor. Sí, la comunidad que había estado encerrada, como paralizada ante el suceso de la ira del Maestro, saldría esta vez, pero saldría llena de poder para hablar con denuedo. La casa fue la circunstancia crucial. Escúchame bien, y esto quiero que lo tengas bien presente, porque posiblemente para alguien la casa ha sido la circunstancia crucial para llenarte de poder. Ha sido la circunstancia crucial para esperar el momento cuando haya que salir, para entonces hablar con valentía, para entonces ser mejor que antes. Posiblemente tú estás ahí encerrado, pero déjame decirte, la casa te está capacitando. Él te dijo que fuera a casa y ahí estás quizás con un sentimiento completamente diferente a otros. Otros celebran en casa, pero tú estás en tu peor momento. Pero yo vine a llenarte de esperanza. Yo vine a llenarte de esperanza, a decirte como en el Pentecostés. En algún momento de tu vida, déjame decirte, en algún momento de tu vida esto va a acabar y tú vas a tener que salir, pero con más denuedo. La casa te está preparando, la casa te está llenando del Espíritu. Él quiere irrumpir en la casa. El Espíritu irrumpe
Irrumpe para liberarlos. Irrumpe para quitarles el miedo. Irrumpe para sacarlos de casa, pero con poder. Tú vas a salir de casa, pero con poder. Haz de tu casa el momento propicio para salir, pero con más poder. Haz de la casa, haz el momento de la casa para poder en algún momento salir, pero con más denuedo, con más valentía, con un ministerio completamente diferente, con una capacidad, con una espiritualidad completamente diferente. Haz de tu casa el lugar propicio para que el Espíritu pueda interrumpir y pueda quitarte el miedo, el temor, el fracaso y la circunstancia adversa. Haz de ese lugar un lugar propicio para que Él pueda visitarte. De ti depende. Hay gente que posiblemente no ha entendido que este es un lugar de preparación. Que este es un lugar de preparación. La casa fue el lugar de preparación. Fue el momento de capacitación para salir a cumplir el propósito por el que el Espíritu había interrumpido su encierro. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Será que tu casa es el momento propicio? ¿Será que estás preparando tu casa? Qué difícil. Encerrados con fracasos, con temores, con miedos. Pero ahí estaba. El Espíritu estaba a punto de llegar. Era el último día. Y estaban orando fervientemente, sabiendo que Jesús lo dijo y Él lo cumpliría. La promesa del Espíritu Santo. Ahí estaban, esperando en algún momento que la casa se hiciera diferente, que la casa que había sido el encierro por el miedo a lo que estaba afuera se convirtiera en algún momento, en el momento propicio, en la circunstancia específica para cambiar, para ser transformados. Porque los discípulos que ahora tenían miedo no serían igual. Los discípulos que en algún momento tenían miedo ya no serían igual. El Pedro que conocimos, el Pedro temeroso, el Pedro que lo negó, el Pedro cohibido, el Pedro que ahora tenía miedo, el Pedro que tenía ganas de volver a ser el mismo de antes. Déjame decirte que la casa, el encierro lo cambió. En algún momento el Espíritu interrumpió y ese Pedro alzó su voz y comenzó a decir: Jesús es el Mesías, Jesús es el Señor. Ese Pedro había sido cambiado en medio del encierro, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad que estaba viviendo allí. Mientras todos celebraban, él estaba pasando su crisis más grande. Pero la casa lo preparó. La casa lo preparó para poder recibir al Espíritu Santo, porque el Espíritu interrumpió su encierro. El Espíritu vendrá. El Espíritu interrumpirá tu encierro en casa para cambiar con poder tu vida. Para que puedas salir, pero con más fuerza. Yo no sé si tú eres ese. Mira, dile a la persona que tienes a tu lado, comparte este link con alguien y dile: el encierro te va a cambiar, pero para bien. El encierro te va a cambiar, pero para bien. Haz de este momento propicio, haz de la casa el lugar de preparación. Haz de la casa el lugar propicio para que el Espíritu interrumpa y puedas salir luego, pero con más poder. Puedas salir luego, pero mejor preparado. La casa, el encierro. Estar encerrado este encierro te está preparando. Este encierro te está listando para salir con poder a cambiar vidas. Parece que estamos detenidos. Parece que nada avanza. Parece que el miedo nos acapara y que el fracaso parece evidente. Pero no. La casa nos estaba listando para la irrupción del Espíritu. La casa nos estaba listando. Aquel encierro nos estaba listando para recibirlo. Y que una vez que lo hayamos recibido, una vez que nos haya capacitado, entonces saldremos con más fuerza. Seremos mejores que antes. Hablaremos con más denuedo. Diremos con valentía el mensaje. Eso es lo que está sucediendo ahora. El encierro parece que nos está truncando. El encierro parece que nos está alejando, pero no. El encierro en realidad nos está preparando, nos está listando para poder salir, para que cuando salgamos lo hagamos con más denuedo, lo hagamos con más poder, lo hagamos con más valentía. El encierro te está preparando. El encierro te está preparando para la irrupción del Espíritu. El Espíritu los ayudaría a cambiar esa actitud cohibida, temerosa, oprimida.
El Espíritu irrumpe para ayudarlos a hablar con libertad, para dar la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús. Porque no querían hablar con libertad. No sabían que morirían, pero ahora no. Ahora el Espíritu nos ha tocado. En la casa el encierro nos capacitó y ahora vamos con todas. Vamos a dar el mensaje. No importa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, lo vamos a dar con más poder, con más denuedo. Aquí estamos para poder trabajar y poder darle a Dios lo mejor. Mira, hay algo que me llama mucho la atención. La venida del Espíritu Santo significó para aquel puñado de discípulos el fin del miedo, el fin del temor. El Pentecostés te va a transformar. No salgas de casa. Mira, a mí, pero esto lo escribí ahora, hace poco. Lo escribí porque lo sentí. No salgas de casa. Hay gente que sale de casa antes, y si sales de casa antes, déjame decirte que no va a ser relevante. Si los discípulos fueran salido antes de la venida del Espíritu Santo, el mensaje no hubiese sido igual. El mensaje no hubiese sido poderoso. El mensaje no hubiese incomodado los sectores políticos y sociales de aquel entonces. El mensaje no hubiese sido relevante. Hay momentos para salir de la casa, ¿sí? Así que ellos tenían que esperar. Es difícil, porque tienes que esperar. Esperar que no se sabe, porque ellos no lo sabían, pero tenían que esperar. La promesa de Jesús era: no salgas hasta que el Espíritu haya venido, hasta que el Espíritu haya interrumpido. No salgas de casa antes de tiempo. No salgas de casa antes de tiempo, porque el mensaje no va a ser relevante. No salgas de casa antes de tiempo, porque no, mira, espera, tranquilo. El Espíritu vendrá e interrumpirá con más fuerza para transformar tu vida y para transformar la vida de otras personas. Pero ahí tranquilo, esperando el momento. Sigue recibiendo el Espíritu, sigue capacitándote, porque en algún momento de tu vida, déjame decirte, vas a salir de casa pero con más poder. Vas a salir de casa pero con más poder. La casa te está habilitando. La oscura casa, el terrible miedo, será cambiado por poder, por una incomparable capacidad. Eso es lo que hará la casa y el encierro. Te va a capacitar para tener una incomparable capacidad. Así que sí. Mira, quedarte en casa te va a llenar de habilidades, de capacidades. Este es el momento para poder propiciar tu casa, para que Él te capacite y luego puedas salir, pero con más fuerza. No salgas antes de casa, porque si no el mensaje no será relevante. Hay que esperar el Espíritu. A mí me gustó este mensaje porque me está diciendo que el Espíritu va a irrumpir en mi vida, pero es para exactamente cambiar otras vidas. Yo creo eso. Yo creo que ahí donde estás en tu casa, por favor, ahí donde tú te encuentras, yo quisiera que por favor, por un momento, pudieses cerrar tus ojos. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos conmigo. Y simplemente escuchando lo que hay detrás. Yo quiero que en medio de esta oración tú puedas decirle: Señor, hoy estoy encerrado en casa. Yo no sé si con miedo o no, yo no sé. Pero yo quiero que tú cierres tus ojos ahí y puedas decirle: Espíritu Santo, ven y rompe mi encierro. Ven y rompe este lugar. Ven y rompe mi casa. Todos estamos ahí encerrados, en el momento más difícil de nuestra vida, quizá como los discípulos, pero este es el momento crucial para poder capacitarnos, para en algún momento salir, pero salir con más fuerza. Así que dile: Señor, no quiero salir antes de tiempo, yo quiero quedarme en casa hasta que tú hayas cumplido tu promesa, hasta que tú hayas cumplido la venida del Espíritu Santo. Cierra tus ojos conmigo y dile: Señor, ven. Ven a mi vida, llena mi alma, Señor. Dame fuerza, Señor. Dame capacidades. Dame habilidades en medio de esta circunstancia. Dame la oportunidad, Señor, de poder salir, pero con más fuerza. De poder salir, pero